Alec Newald fue abducido por extraterrestres y pasó más de una semana con ellos antes de regresar. ¿Qué fue exactamente lo que Alec encontró durante este tiempo? ¿Eran sus recuerdos genuinos? ¿Y qué provocó que las agencias de inteligencia mostraran un nivel de interés inusual en su caso? En este video, profundizaremos en la experiencia de Alec. Examinaremos la supuesta evidencia que trajo consigo y exploraremos las fascinantes verdades que descubrió. Febrero de 1989 comenzó como cualquier otro mes para Alec Newald. Era un exitoso hombre de negocios que vivía cómodamente en Rotorua, Nueva Zelanda, con su esposa y su familia. El viaje a Auckland era rutinario, algo que había hecho innumerables veces. El clima estaba despejado. El tráfico era ligero y nada parecía inusual. Esa mañana de martes en particular, cuando se despidió de su esposa con un beso y prometió estar de vuelta por la noche. La ruta de Rotorua a Auckland es directa, siguiendo carreteras muy transitadas a través del conocido campo de Nueva Zelanda. Es un viaje que normalmente dura unas 3 horas, dependiendo de las condiciones del tráfico. Alec había hecho este viaje tantas veces que prácticamente podía conducirlo con los ojos cerrados. Conocía cada curva, cada punto de referencia, cada parada de descanso en el camino. Pero algo extraordinario sucedió en ese viaje aparentemente ordinario. Según el relato de Alec, recuerda haber subido a su coche, encendido el motor y comenzado el viaje hacia el norte. Recuerda las vistas familiares de Rotorua desapareciendo en su espejo retrovisor mientras se incorporaba a la carretera principal. Luego, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, se encontró rodeado de gente que le exigía saber dónde había estado. La confusión fue inmediata y abrumadora. Alec miró a su alrededor para ver a su esposa llorando, a sus familiares reunidos con expresiones de preocupación, e incluso a agentes de policía haciendo preguntas que no podía entender. Le decían que había estado desaparecido durante 10 días. Pero para Alec, el viaje se había sentido continuo e ininterrumpido. La desconexión entre su percepción del tiempo y la realidad de todos los demás fue tan discordante que inicialmente pensó que le estaban jugando una especie de broma elaborada. La evidencia física de su ausencia era innegable. Su familia lo había reportado como desaparecido, después de que no llegara a Auckland para su reunión de negocios programada. Los equipos de búsqueda habían recorrido las carreteras entre Rotorua y Auckland, buscando cualquier señal de su coche o evidencia de un accidente. La policía había iniciado una investigación completa, tratándolo como un caso grave de persona desaparecida. Los medios locales incluso habían recogido la historia, transmitiendo llamamientos para obtener información sobre su paradero. Cuando Alec finalmente reapareció, fue encontrado en Auckland, exactamente a donde se dirigía 10 días antes. Pero no tenía ninguna explicación para el tiempo perdido, ningún recuerdo de dónde había estado, y ninguna comprensión de por qué todos estaban tan preocupados por su ausencia. Para él, el viaje había sido instantáneo, como si de alguna manera se hubiera saltado 10 días de tiempo lineal sin experimentarlos. El costo físico en su cuerpo contaba una historia diferente. Alec sufría de fuertes dolores de cabeza que no respondían a ningún medicamento. Sus niveles de energía estaban completamente agotados, lo que le dificultaba realizar incluso las tareas diarias básicas. Lo más inquietante de todo es que le resultaba casi imposible concentrarse o enfocar sus pensamientos. Era como si su mente se hubiera estirado más allá de su capacidad normal, y ahora estuviera luchando por comprimirse de nuevo a su estado original. En las semanas posteriores a su regreso, Alec intentó reanudar su vida normal, volviendo al trabajo y a sus rutinas, con la esperanza de que las extrañas experiencias se desvanecieran. En cambio, solo se intensificaron. Lo que comenzó como impresiones vagas e imágenes fugaces se convirtió gradualmente en recuerdos más claros, recuerdos que parecían pertenecer a la vida de otra persona.
El primer recuerdo claro que surgió fue quizás el más aterrador. Alec describió la sensación de que su cuerpo se disolvía. Como si cada átomo hubiera sido cuidadosamente separado y reconstruido en otro lugar. En un momento, conducía por una carretera familiar de Nueva Zelanda, y al siguiente, su cuerpo físico dejó de existir en cualquier sentido convencional, dejando solo su conciencia en un vacío sin fin. Esta no fue la experiencia habitual de quedarse dormido o perder el conocimiento. Alec permaneció plenamente consciente en todo momento, capaz de observar y experimentar todo. Su forma física se volvió menos sólida, menos real, hasta que desapareció por completo. Sin embargo, su sentido de sí mismo y su capacidad para pensar y percibir permanecieron intactos. El vacío en el que se encontró Alec desafiaba todas las leyes de la física que conocía. No había paredes, ni suelo, ni techo, ni puntos de referencia. Solo una extensión infinita de luz suave y penetrante. El silencio se sentía más como una pausa en una sinfonía cósmica que como algo aterrador. Mientras Alec flotaba en este espacio imposible, notó movimiento en la distancia. Inicialmente, aparecieron como sombras o distorsiones, pero a medida que se acercaban, sus formas se hicieron más claras. Alec se dio cuenta de que ya no estaba solo en esta extraña dimensión. Los seres que surgieron no se parecían a nada que hubiera visto. Tenían una altura similar a la humana, pero con extremidades alargadas y cabezas más grandes. Sus ojos eran la característica más llamativa. Profundos y sabios, que irradiaban una inteligencia mucho más allá de lo que Alec podía comprender. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas de Alec sobre la comunicación. Los seres nunca hablaron en voz alta. En cambio, sus pensamientos aparecieron directamente en su mente con perfecta claridad. Conceptos e ideas se materializaron en su conciencia, como si siempre hubieran estado allí. Completamente formados, le explicaron que Alec ahora llevaba un traje de biointegración. Aunque no podía ver ni sentir ninguna diferencia en su cuerpo, esta prenda viviente, dijeron, le permitiría sobrevivir en su entorno e interactuar con su tecnología avanzada. Incluso podría anticipar sus necesidades antes de que él fuera consciente de ellas, proporcionando nutrientes y ajustando la atmósfera a su fisiología humana. Las implicaciones eran asombrosas. Estos seres poseían una tecnología tan avanzada que podía manipular la materia a nivel molecular, crear entornos artificiales y permitir la comunicación a través de las fronteras de las especies. Hablaban de estas habilidades con la misma naturalidad con la que los humanos podrían hablar del clima. Este fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que desafiarían la comprensión de Alec de la realidad, la conciencia y el lugar de la humanidad en el universo. Los seres dejaron en claro que Alec había sido elegido con un propósito específico: recibir conocimiento que eventualmente necesitaría compartir con la humanidad. Y antes de continuar desarrollando este fascinante descubrimiento, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartirlo también con tus amigos. Ayuda al canal y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido increíble. A medida que la conciencia de Alex se adaptaba a esta nueva realidad, su entorno pasó del vacío infinito a algo más estructurado. A lo lejos, comenzó a notar formas y patrones diferentes a cualquier arquitectura humana. Lo que apareció ante él fue una metrópolis en expansión que desafiaba todas las convenciones del diseño urbano. La ciudad se extendía sin fin a lo largo de lo que parecía ser una costa, desapareciendo en el horizonte, incluso desde su posición elevada. Alec pudo ver que cubría un área tan vasta que las ciudades humanas más grandes parecerían pequeños pueblos, pero no era solo la escala lo que era extraño. Todo el diseño de la ciudad era radicalmente diferente de todo lo que la humanidad había construido. Los edificios se elevaban en formas orgánicas y fluidas,
como si hubieran sido cultivados en lugar de construidos. Muchos eran estructuras bajas y circulares con superficies lisas, que brillaban con una luz interior, casi como si las propias paredes estuvieran vivas. Dispersas entre ellas había estructuras piramidales, pero estaban hechas de cristal translúcido o compuestos avanzados que cambiaban de color según el ángulo de visión. En lo alto de las estructuras piramidales había torres en espiral que se retorcían hacia el cielo como enormes hélices, cada una rematada con enormes orbes que pulsaban con energía, lo que sugiere que tenían un propósito funcional. Como la generación de energía o la comunicación, no se trataba simplemente de elementos decorativos. Eran parte integral de la infraestructura de la ciudad. Lo que más llamó la atención de Alec fue la ausencia del caos y el desorden típicos de las ciudades humanas. No había líneas eléctricas, sistemas de transporte visibles, ni signos de contaminación industrial. Las calles se curvaban naturalmente a través del paisaje, siguiendo el terreno en lugar de adherirse a cuadrículas rígidas. Todo parecía perfectamente integrado, como si la ciudad fuera un organismo único y armonioso. Los materiales utilizados en la construcción no se parecían a nada en la tierra, semitransparentes, resistentes y posiblemente orgánicos. Parecían responder a las condiciones ambientales, ajustando su opacidad y luminosidad según la hora del día o las necesidades de los habitantes. Alec sintió como si los edificios no fueran solo estructuras, sino sistemas vivos que participaban activamente en la vida de las personas. Los seres que guiaban a Alec se movían con calma y confianza, sin mostrar sorpresa ante el extraordinario entorno. Para ellos, este era su hogar. Un producto evolucionado de miles de años de progreso tecnológico y social. Lo llevaron por caminos sinuosos que parecían adaptarse a sus movimientos, pasando por estructuras que zumbaban con una energía apenas audible, hasta que llegaron a su residencia temporal. La vivienda que le proporcionaron era un ejemplo perfecto de su filosofía arquitectónica. Las habitaciones estaban definidas por curvas, con la luz emanando de las propias paredes. El espacio respondía a su presencia, ajustándose a sus necesidades y preferencias. Los muebles aparecían del suelo cuando se necesitaban, y se retraían cuando ya no se requerían. Sin embargo, Alec pronto se dio cuenta de que su presencia aquí no era simplemente para hacer turismo o intercambio cultural. Los seres tenían un propósito específico para él. Tenían la intención de compartir conocimientos sobre la historia oculta de la Tierra y los verdaderos orígenes de la humanidad. Información que había sido cuidadosamente ocultada a su especie durante milenios. Lo que revelaron desafiaría todo lo que Alec creía saber sobre la civilización humana y nuestro lugar en el universo. El proceso de devolver la conciencia de Alec a su cuerpo físico en la Tierra creó complicaciones que ni siquiera sus anfitriones alienígenas pudieron controlar por completo. La transferencia entre dimensiones implicó comprimir vastas experiencias multidimensionales, de nuevo en el marco limitado de la percepción humana. Lo que se había sentido como una estadía prolongada en su reino, en realidad había durado 10 días en la Tierra, creando la discrepancia temporal que alarmó tanto a su familia como a las autoridades. A su regreso, Alec experimentó fuertes dolores de cabeza y agotamiento, consecuencias directas de esta compresión de la conciencia. Sus vías neuronales se habían expandido temporalmente para dar cabida a experiencias que iban mucho más allá de la capacidad humana normal. Reintegrar esta conciencia expandida de nuevo en su cerebro fue mental y físicamente agotador. Como tratar de meter un océano en una taza de té, inicialmente. Alec no compartió sus experiencias con nadie, encontrándolas demasiado extraordinarias para creerlas. Incluso para él mismo, trató de volver a su vida como hombre de negocios, con la esperanza de que las extrañas visiones se desvanecieran, pero en cambio, se hicieron más fuertes, más detalladas con cada día que pasaba. Mientras investigaba los aspectos técnicos de su experiencia, Alec hizo un descubrimiento inquietante
Gran parte de lo que recordaba se alineaba con teorías científicas de vanguardia e investigaciones no publicadas. Recordó conceptos complejos sobre física, biología y conciencia que estaban mucho más allá de su conocimiento. Cuando los investigó, coincidían con la investigación en curso en laboratorios secretos de todo el mundo. Este descubrimiento fue a la vez validador y aterrador, si sus recuerdos eran alucinaciones. ¿Cómo podían contener detalles precisos sobre desarrollos científicos que no tenía forma de conocer? La precisión y consistencia de sus recuerdos sugerían que algo verdaderamente extraordinario había ocurrido durante esos 10 días perdidos. Luego vinieron los vigilantes, comenzó sutilmente. Pequeños cambios en su rutina que podrían descartarse como una coincidencia. Coches con matrículas desconocidas comenzaron a aparecer regularmente fuera de su casa. Extraños comenzaron a aparecer en cafeterías y restaurantes familiares, siempre al alcance del oído de sus conversaciones. Su teléfono comenzó a actuar de manera extraña. Las llamadas se desconectaban en momentos extraños. A menudo cuando discutía sus experiencias con amigos o familiares, el correo que debería haber llegado nunca apareció. Mientras que otras cartas fueron abiertas o manipuladas, sus comunicaciones comerciales fueron monitoreadas. Sus movimientos rastreados y sus asociaciones catalogadas por partes desconocidas, con recursos significativos. La vigilancia era profesional y sofisticada, lo que sugería la participación de agencias de inteligencia u organizaciones gubernamentales. Sin embargo, Alec no había hablado públicamente sobre sus experiencias, solo había compartido detalles vagos con su familia, evitando mencionar los aspectos más extraordinarios de su historia. Aún así, alguien claramente estaba prestando atención. Este patrón de vigilancia e intimidación continuaría durante años, intensificándose cada vez que Alec mostraba signos de querer compartir su historia. El mensaje era claro: fuerzas poderosas preferían que sus experiencias permanecieran en privado, enterradas bajo capas de ridículo e incredulidad. Después de años de vivir bajo constante vigilancia y presión, Alec Newald tomó la audaz decisión de romper su silencio y compartir su extraordinaria historia con el mundo. Creía que el secreto era más peligroso que la exposición, ya que mantener ocultas sus experiencias podría llevar a que fueran descartadas o suprimidas. Una vez que su historia estuviera en el dominio público, sería más difícil para cualquiera silenciarlo discretamente. El libro que escribió, Coevolución, una aventura interplanetaria, no se parecía a ningún otro relato de ovnis. No era una colección de impresiones vagas o recuerdos fragmentados, sino una narrativa estructurada que se asemejaba a un diario de viaje detallado. Alec describió sus experiencias con la precisión de un ingeniero, proporcionando detalles técnicos y observaciones en profundidad. Lo que distinguió a Coevolución fueron los dibujos arquitectónicos y las especificaciones técnicas que Alec incluyó. No se trataba de simples bocetos, sino de diagramas detallados que mostraban los métodos de construcción, los sistemas de energía y los componentes funcionales de la ciudad alienígena que visitó. Ilustró viviendas circulares con secciones transversales, mostrando cómo las estructuras se integraban con el medio ambiente. Las torres piramidales estaban representadas con precisión matemática, mostrando sistemas de antenas en espiral y redes de distribución de energía conectadas a orbes brillantes. Alec incluso proporcionó especificaciones de materiales y explicaciones teóricas basadas en principios de física avanzada. Uno de los aspectos más intrigantes del libro fueron los planos de los espacios habitables de la ciudad alienígena. Estos planos mostraban habitaciones que podían reconfigurarse según las necesidades de los ocupantes, paredes que funcionaban como elementos estructurales y pantallas de información, y muebles que emergían y se retraían en el suelo. El nivel de detalle sugería una imaginación increíblemente vívida o una experiencia genuina de primera mano con tecnología, mucho más allá de las capacidades humanas. Alec también incluyó transcripciones de sus conversaciones con los seres que encontró,
especialmente su guía principal, a quien llamó Sena. Estos diálogos cubrieron temas como la conciencia, la historia oculta de la humanidad y las opiniones de los seres sobre el lugar de la Tierra en una comunidad cósmica más grande. Sena habló sobre el diseño espiritual de la humanidad, explicando que el ADN humano había sido manipulado por una fuerza oscura para limitar el potencial humano y mantener a la humanidad atrapada en ciclos de conflicto e ignorancia. Los seres también revelaron que la Tierra era parte de una comunidad cósmica más grande, pero que la humanidad había sido aislada y engañada sobre sus orígenes. Esto no se presentó como una doctrina religiosa, sino como información fáctica sobre la estructura de la realidad y el papel de la humanidad en ella. Los seres expresaron su preocupación por las tendencias destructivas de la humanidad, temiendo que éstas pudieran eventualmente amenazar a otros mundos. Para los entusiastas de los ovnis, coevolución fue un gran avance en la literatura sobre abducciones. Alec no solo proporcionó un testimonio, sino también documentación técnica y conocimientos filosóficos, que podían ser debatidos y analizados. Los investigadores de ovnis lo aclamaron como uno de los abducidos más creíbles, con un relato que trascendía la experiencia personal para convertirse en una revelación cósmica. El libro se difundió rápidamente a través de redes clandestinas y comunidades de investigación alternativas, siendo traducido a múltiples idiomas y distribuido a través de canales especializados en conocimiento suprimido. Se organizaron conferencias en torno al testimonio de Alec, con investigadores que verificaban los detalles técnicos y filósofos que debatían su visión del mundo. Los escépticos descartaron la historia de Alec como ficción. Argumentaron que sus dibujos y especificaciones técnicas podrían haber sido creados a través de la investigación de teorías científicas existentes. También señalaron que las discusiones filosóficas con Sena reflejaban ideas de los movimientos de la nueva era y la espiritualidad alternativa. Los críticos señalaron la falta de evidencia física. Ningún artefacto alienígena, ninguna fotografía, ningún material para verificar sus descripciones, como prueba de que la historia era un engaño o una fantasía delirante. Lo que destacó, sin embargo, fue la falta de una respuesta oficial a las afirmaciones de Alec. Ninguna agencia gubernamental se adelantó para desacreditar su historia o refutar sus detalles técnicos. El silencio de las fuentes oficiales fue ensordecedor y, para los partidarios de Alec, decía mucho sobre la verdad potencial de su relato. El impacto del libro llegó mucho más allá de la comunidad ovni. Influyó en artistas, escritores y cineastas que se inspiraron en las descripciones de Alec de la arquitectura y la tecnología alienígenas. Su visión de una civilización armoniosa y avanzada se convirtió en un modelo de cómo la humanidad podría evolucionar si superara sus limitaciones y tendencias destructivas actuales. Décadas después de que Alec Newald compartiera su extraordinaria historia, sigue siendo uno de los casos más polarizantes en la literatura sobre ovnis. Con el tiempo, las preguntas fundamentales que rodean sus afirmaciones no se han resuelto. De hecho, la nueva información y los avances en la tecnología han hecho que algunas de sus descripciones parezcan menos improbables que antes. Lo que hace que el caso de Alec sea tan convincente es la consistencia y el detalle de su relato. A diferencia de muchas historias de abducción que se basan en recuerdos fragmentados, la narrativa de Alec es completa y está llena de conceptos técnicos, arquitectónicos y filosóficos que van mucho más allá de su formación y experiencia. Su conocimiento técnico, que incluye sistemas de energía avanzados, ciencia de los materiales e interfaces de tecnología de la conciencia, parecía décadas por delante de lo que se conocía públicamente en ese momento. Los expertos en campos relevantes encontraron sus descripciones internamente consistentes y plausibles, aunque no pudieron ser verificadas con la tecnología existente. Los dibujos arquitectónicos de Alec demostraron una impresionante comprensión de la ingeniería avanzada y la integración ambiental. Describió edificios que podían adaptarse a las necesidades de sus ocupantes.
materiales que podían cambiar de propiedades según las condiciones ambientales y sistemas de energía que armonizaban con las fuerzas naturales, conceptos que apenas comenzaban a surgir en la investigación humana. Sus discusiones filosóficas con los seres, particularmente con Sena, reflejaban una visión del mundo avanzada que integraba la ciencia y la espiritualidad, de maneras que los humanos aún no habían logrado. Sus conocimientos sobre la conciencia, la realidad y el lugar de la humanidad en el universo parecían demasiado profundos para ser una invención. Los partidarios del relato de Alec señalan varios factores que respaldan su autenticidad. Primero, la consistencia de su historia a lo largo de décadas. Sin contradicción es significativa. Segundo, la precisión técnica de la información que no estaba disponible públicamente cuando compartió por primera vez sus experiencias. Tercero, el costo personal de hacerlo público, incluido el acoso y los desafíos profesionales. La vigilancia e intimidación de Alec siguieron patrones vistos en otros casos que involucran a personas con información sensible sobre el contacto extraterrestre. La naturaleza de este monitoreo sugería la participación de agencias de inteligencia u organizaciones gubernamentales poderosas. Los escépticos argumentan que el conocimiento técnico de Alec podría haber sido obtenido de la literatura científica existente, incluso si no era ampliamente conocido. Sugieren que la consistencia de su historia es simplemente el resultado de una narrativa bien elaborada. Los críticos también afirman que sus ideas filosóficas están fuertemente influenciadas por los movimientos de la nueva era y la espiritualidad alternativa, que ya estaban establecidos cuando compartió su relato por primera vez. Argumentan que sus experiencias con el acoso y la vigilancia podrían atribuirse a la paranoia o a la mala interpretación de eventos ordinarios. Lo que complica aún más el caso es la falta de evidencia física verificable, de forma independiente. A pesar de sus detalladas descripciones de la tecnología alienígena, Alec no ha proporcionado ningún artefacto tangible que pueda ser analizado científicamente. La validez de su relato depende enteramente de su testimonio y de la consistencia interna de su narrativa. Incluso los escépticos admiten que algunos aspectos del caso de Alec son difíciles de explicar convencionalmente. La precisión de sus descripciones técnicas, la sofisticación de su marco filosófico y la consistencia de su historia a lo largo de décadas sugieren una imaginación extraordinaria o un contacto genuino con una inteligencia avanzada. Si bien la cuestión de si Alec fue realmente abducido por extraterrestres puede que nunca se responda definitivamente. Su relato ha tenido un impacto significativo en la forma en que la gente piensa sobre el contacto extraterrestre y el lugar de la humanidad en el cosmos. Su historia continúa inspirando a investigadores, artistas y filósofos, ofreciendo una visión de lo que la civilización humana podría llegar a ser si pudiera trascender sus limitaciones actuales. Si esta visión provino de seres alienígenas o de la imaginación de Alec es secundario a la esperanza que representa. La historia de Alec Newald nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el universo. Ya sea que elijamos creer su relato o descartarlo como una ficción elaborada, no podemos ignorar las profundas implicaciones de lo que describió. Su visión de una civilización avanzada que ha logrado la armonía entre la tecnología y la naturaleza, entre la conciencia individual y la sabiduría colectiva, ofrece una plantilla para la evolución humana que trasciende nuestras limitaciones actuales. Si las experiencias de Alec fueron genuinas, sugieren que la humanidad no está sola en el universo y que hay civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra que observan nuestro desarrollo con interés y preocupación. El conocimiento que afirmó haber recibido sobre los orígenes humanos, la manipulación del ADN y el verdadero potencial de nuestra especie desafía las suposiciones fundamentales sobre la evolución, la historia y la naturaleza de la conciencia misma. ¿Qué piensas? ¿Fue Alec Newald realmente abducido y se le confió un conocimiento destinado a toda la humanidad? ¿O fue producto de una imaginación extraordinaria que tejió ciencia, filosofía y esperanza en una narrativa convincente?
Su historia ha dejado a millones de personas cuestionando la naturaleza de la realidad, los orígenes de la conciencia humana y nuestro destino final entre las estrellas. Si esta exploración de uno de los casos de contacto extraterrestre más detallados jamás documentados te pareció fascinante, asegúrate de darle me gusta si este video y suscribirte para más investigaciones sobre los misterios que desafían nuestra comprensión de la realidad. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación sobre si crees que las experiencias de Alec fueron genuinas o producto de una imaginación extraordinaria. Y mantente atento a nuestro próximo video, donde descubriremos otra historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las fuerzas ocultas que dan forma a nuestro mundo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.